Hola, ¿qué tal? Este viernes 20 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de asambleas por medios remotos. Es una reforma que ya se ha comentado mucho y básicamente lo que dice el decreto son tres cosas. Primero, se reforma la forma de hacer las convocatorias para la sociedad de responsabilidad limitada, para que las convocatorias ahora se puedan hacer también a través del sistema electrónico de publicaciones de la Secretaría de Economía. Esto recuerda solo para la sociedad de responsabilidad limitada. Segundo punto, se permite que las sociedades mercantiles incorporen en sus estatutos sociales la posibilidad de celebrar asambleas de socios o accionistas por medios remotos. Y más adelante vamos a ver exactamente en qué términos se puede hacer esto y cómo funciona. Y tercero, se contempla la posibilidad de que las actas de asambleas de socios o accionistas puedan ser firmadas de manera electrónica. Eso es un resumen muy general de lo que contiene este decreto. A continuación, lo que voy a hacer es voy a desmenuzarlo, explicarlo, tratar de compartir cómo entenderlo, qué es lo bueno, cuáles son las desventajas o qué es lo que no nos dice en este caso la ley. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizarlo, acompáñame y en la liga que voy a incluir abajo puedes descargar el texto del decreto y el material que voy a estar revisando en este análisis. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, vamos a comenzar. En la liga que incluyo más abajo en la descripción de este video, vas a poder descargar este documento que tiene dos partes. Primero hay una serie de puntos donde vamos a ir analizando la reforma, es decir, conceptos generales, un análisis ya en particular de cada uno de los artículos que se modifican. Luego hacemos una revisión de los impactos en la sociedad de responsabilidad limitada, después en la sociedad anónima, cómo la vamos a o la debemos implementar, ¿sí? Y por último, qué sigue y algunas dudas o puntos que la reforma no deja del todo claro, ¿sí? Y al final incluyo como anexo es el texto completo del decreto que se publicó el 20 de octubre. Bueno, vamos a empezar entonces por las generalidades. Hay, son tres puntos, como ya comentaba, los que trata esta reforma, ¿sí? Y voy a empezar por el más sencillo y lo vamos a revisar más adelante. Tiene que ver con la publicación de la convocatoria para asambleas de socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en el sistema electrónico de publicaciones de la Secretaría de Economía. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata este punto? Entonces, para esto vamos a revisar estos dos artículos. Estos dos artículos son los artículos vigentes previos a esta reforma. Aquí tenemos el artículo 81. Este artículo aplica para la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Y en contraste, acá tenemos el artículo 186 que aplica para la sociedad anónima. Este artículo 186 tuvo una reforma en el 2014 en la cual se agregó que la convocatoria para asambleas de accionistas de la sociedad anónima se publicara
en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Esto es en la sociedad anónima. La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Esto se incluyó para la sociedad anónima en 2014. Cuando se hizo esta reforma, no se aplicó lo mismo para la sociedad de responsabilidad limitada. Hoy en día lo que dice el artículo de sociedad de responsabilidad limitada es: salvo pacto en contrario, las convocatorias se harán por medio de cartas certificadas con acuse de recibo, que deberán contener la orden del día y dirigirse a cada socio por lo menos, con 8 días de anticipación a la celebración de la asamblea. Lo importante aquí es que hoy contempla este salvo pacto en contrario, es decir, podríamos hoy incluir una manera distinta de hacer la convocatoria si está en estatutos. ¿Qué es lo que pasa con esta reforma publicada el 20 de octubre? Que ahora la publicación para las convocatorias de la sociedad de responsabilidad limitada también se va a tener que hacer en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, como lo vamos a ver más adelante. Segundo punto de esta reforma tiene que ver con las asambleas o sesiones virtuales. ¿Y por qué lo distingo así? Porque por un lado podemos tener asambleas, ¿sí? Las asambleas pueden ser de socios o bien pueden ser asambleas de accionistas, ¿sí? O sesiones. ¿A qué nos referimos con sesiones? Sesiones del Consejo de Administración o bien sesiones de un Consejo de Gerentes. El Consejo de Gerentes aplica para las sociedades de socios o sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué pasa con esta reforma? Que ahora reconoce la posibilidad de celebrar cualquiera de estas dos, asambleas de socios o accionistas, o sesiones de consejo de administración o consejo de gerentes, por medios electrónicos o virtuales. Es decir, las podemos celebrar de manera presencial o virtual. ¿De acuerdo? Aquí un tema que voy a comentar más adelante. Hoy en día, previo a la reforma, en mi opinión, y es la práctica en general, coincide en que las sesiones de consejo de administración o de gerentes ya son válidas si se celebran por medios electrónicos, si está previsto en estatutos sociales. Hoy en día, en mi opinión, ya es posible. La ley ahora lo reconoce. No así con las asambleas de accionistas, sobre todo de la sociedad anónima, donde, como vamos a ver más adelante, hoy en día solo serían válidas si estamos frente a un caso fortuito o fuerza mayor. Se reconoce la posibilidad de celebrar estas asambleas o sesiones de manera híbrida, es decir, con algunos de los asistentes reunidos de forma presencial en algún domicilio y el resto de los asistentes de manera virtual, ¿no? Se reconoce la celebración de asambleas o sesiones de manera híbrida. Y de cierta forma se garantiza el acceso a la información de manera electrónica y el derecho a voto de los socios también de manera electrónica, como vamos a ver más adelante. Esto sobre todo tiene que ver con la información de las asambleas anuales de accionistas, que hoy en día la ley dice que tiene que estar a disposición para consulta de los accionistas en las oficinas de la sociedad, lo que
incorpora la reforma es que la posibilidad de distribuir esta información a los accionistas de manera electrónica. Y el tercer punto de esta reforma es que reconoce que las actas de asambleas de accionistas se pueden firmar de manera electrónica. ¿Esto por qué digo se reconoce? Porque en mi opinión esto ya es posible el día de hoy, siguiendo las reglas para firma electrónica. Inclusive ya hay notarios que protocolizan asambleas de accionistas, actas de asambleas de accionistas firmadas de manera electrónica. Entonces, esto no es tanto algo nuevo, sino más bien algo que la ley va a reconocer. Ahora sí, vámonos entonces punto por punto. ¿Cuál es la primera modificación que vamos a encontrar? Tiene que ver con el artículo 6. El artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si tú lo revisas, es una lista de todo lo que debe de contener el acta constitutiva de una sociedad. La denominación, el capital, etc. El punto que se agrega ahora es que las asambleas de accionistas, las actas constitutivas ahora deberán, ¿sí? Y creo que aquí es muy importante que esto ya no es optativo, ya es una obligación para los fedatarios públicos que vayan a otorgar la constitución de actas constitutivas o abogados que estén diseñando estatutos sociales, deben contener las reglas para la celebración de las asambleas de socios y de los órganos de administración. ¿Sí? Siendo que los estatutos podrán contemplar que unas y otras podrán celebrarse de forma presencial o mediante el uso de medios electrónicos. Entonces, lo que debemos incluir son las reglas para la celebración de asambleas de socios o órganos de administración. Esa es la obligación. Pero podemos, y esta ya es una opción, incluir si la celebración de esas asambleas o sesiones va a poder ser por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que permitan la participación de la totalidad o una parte de los asistentes por dichos medios en la asamblea o junta de que se trate. ¿Sí? Siempre y cuando la participación sea simultánea y se permita la interacción en las deliberaciones de una forma funcionalmente equivalente a la de una reunión presencial. Esto yo creo que es una manera muy larga de decir que pues pueden ser por Zoom, Teams, Google Meet, etcétera, ¿no? Etcétera, inclusive Skype, ¿no? Cualquiera de estos sistemas o algún otro se pueden llevar a cabo por ahí. En todo caso, sean presenciales o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en todas las asambleas de socios y de los órganos de administración se deberá contar con mecanismos o medidas que permitan el acceso, la acreditación de la identidad de los asistentes, así como en su caso del sentido de su voto, y se genere la evidencia correspondiente. Esto lo vamos a ver más a detalle, porque el sí va a ser un tema, el acceso y acreditación de la identidad, sobre todo en el caso de socios o accionistas. Sí, es un tema que vamos a comentar más adelante. El sentido del voto, cómo se va a poder votar y que se genere la evidencia correspondiente. Esto yo creo que es también una forma muy complicada de decir básicamente que cuando se lleven a cabo por medios electrónicos, pues idealmente se tienen que grabar, ¿no?
Y lógico que esto se respalde, bueno, no que se respalde, que hay un acta, como marca la ley, que esté respaldada por una grabación. Bueno, en particular, sociedad de responsabilidad limitada, la reforma al artículo 75 se agrega un pequeño párrafo que dice: las resoluciones de los gerentes podrán tomarse mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología si así lo establecen los estatutos sociales. ¿Sí? Estos son los administradores, los gerentes. En mi opinión, esto ya era posible hoy si así lo establecían los estatutos sociales. Lo que está haciendo la ley es ser claro y decir que se puede siempre y cuando lo prevengan los estatutos sociales. Esto hablando del consejo de gerentes, que no es lo mismo que la asamblea de socios. ¿Sí? Entonces, vámonos ahora a las disposiciones para asamblea de socios de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora en el artículo 80 se agrega que no se entenderá que una asamblea se realiza fuera del domicilio social por el solo hecho de utilizarse medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Esto se agrega porque hay un artículo en la Ley General de Sociedades Mercantiles que hice un video al respecto y incluyo la descripción, la liga en la descripción de este video, que se dice que si la asamblea se celebra fuera del domicilio social, será nula. Entonces existe la interpretación de que si se celebra por medios electrónicos y los socios están dispersos fuera del domicilio social, aun cuando se conecten vía remota, puede ser nula esa asamblea, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, ese artículo estaba en la parte de la sociedad anónima, pero bueno, aquí lo que hace el legislador es decir: las asambleas de socios se pueden celebrar fuera del domicilio social, ¿sí? Si es que se celebran por medios electrónicos conforme lo prevengan los estatutos sociales. Adicionalmente, los socios podrán celebrar asambleas fuera del domicilio social siempre y cuando la totalidad de los socios lo aprueben. Y adicionalmente exista la posibilidad de utilizar medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Para dichas asambleas, en este caso, se deberá señalar en el acta de asamblea el domicilio en el cual se llevó a cabo la asamblea respectiva. Okay. Se puede celebrar fuera del domicilio social siempre y cuando exista la posibilidad para otros socios de unirse mediante medios electrónicos. Aquí lo curioso es que nos dice siempre y cuando la totalidad de los socios lo aprueben. Esto no me queda claro todavía si es la totalidad de los socios, de todos los socios de la sociedad, o la totalidad de los socios presentes en la asamblea. Creo que ese es un tema que todavía hay que analizar exactamente cómo lo vamos a interpretar. Si es la totalidad de los socios, es decir, el 100% del capital social, o la totalidad de los socios que aprueben reunirse o estén celebrando esa asamblea. ¿De acuerdo? Bueno, el tema de las convocatorias, ya lo comentamos anteriormente. Y artículo 82, si así lo establecen los estatutos, las asambleas se podrán llevar a cabo mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología a fin de que la totalidad de los participantes en la asamblea o una parte de ellos pueda asistir. ¿De acuerdo? Bueno, esto es para la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos ahora a la parte de la sociedad anónima. En la parte del 143 se permite que las sesiones del Consejo de Administración se lleven a cabo por medios electrónicos. En mi opinión, esto ya es posible
o ya era posible antes de esta reforma si así lo establecían los estatutos sociales. Lo que hace ahora la ley es que lo reconoce. Ahora, vamos al tema de las asambleas de accionistas. Se modifica el 178, se agrega este párrafo que dice: asimismo, los estatutos sociales podrán prever que las asambleas de accionistas se pueden llevar a cabo mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Igual. Entonces ya podemos celebrar asambleas remotas. Más adelante vamos a entrar a ver, bueno, exactamente cómo se pueden llevar a cabo. Y lo que ya comentábamos, se modifica el 179 para decir que no se entenderá que una asamblea de accionistas se realiza fuera del domicilio social por el solo hecho de utilizarse medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y sin necesidad de existir caso fortuito o fuerza mayor, los accionistas podrán celebrar asambleas fuera del domicilio social, siempre y cuando la totalidad de los accionistas, aquí otra vez, no sabemos si es la totalidad de los accionistas, el 100% del capital social o de los accionistas presentes, ¿sí? Y tampoco es claro si es la totalidad de los accionistas cada vez que se vaya a celebrar una asamblea de esta forma, o puede ser una sola vez en estatutos sociales. Ok. Requisitos de la convocatoria. ¿Sí? La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, con la anticipación que fijen los estatutos o en su defecto 15 días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad o en su defecto en el medio electrónico óptico de cualquier otra tecnología que se determine para tal efecto en los estatutos de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172. ¿Qué quiere decir? Que la información que se vaya a discutir en la asamblea anual de una sociedad anónima ya se va a poder consultar por medios electrónicos si así lo prevé los estatutos sociales. ¿Sí? Y por último está el tema de la firma electrónica. Las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas ya sea con firma autógrafa o electrónica. Esto es lo que se modifica. En mi opinión, esto ya era posible previo a la reforma, porque el Código de Comercio ya establecía, o establece, mejor dicho, las reglas de firma electrónica. Pero bueno, ahora la ley lo reconoce. Yo creo que esta reforma se queda corta en cuanto a temas de libros corporativos electrónicos, que en mi opinión es posible llevarlos hoy de forma electrónica. Pero creo que era una buena oportunidad para que la ley lo dejara claro, por lo menos estableciera las reglas, ¿no? Algunas reglas. Sobre todo en cuanto al libro de registro de acciones. Y también en mi opinión, se queda corta en cuanto a la posibilidad de tener los títulos de las acciones de forma electrónica. Ya hay abogados en México que consideran que es posible, y esto lo han equiparado mucho con la figura del pagaré electrónico que ya se ha logrado ejecutar en algunos tribunales, pero sí creo que era una buena oportunidad también para dejarlo claro en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bueno, los transitorios, el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. Las personas morales constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto podrán incorporar a sus estatutos las disposiciones reformadas mediante el presente decreto. ¿Sí?
Y los temas de la convocatoria. De la sociedad de responsabilidad limitada entran en vigor 6 meses contados a partir de la publicación en el diario oficial. Aquí lo importante de la convocatoria para las sociedades de responsabilidad limitada es que si los estatutos hoy en día establecen alguna otra forma de publicar la convocatoria, como por ejemplo por correo certificado o publicación en diarios o periódicos, si no se reforma esa parte, 6 meses después de la publicación de esta reforma, las convocatorias para asambleas de socios de sociedades de responsabilidad limitada se van a tener que hacer tanto en sistema electrónico de la Secretaría de Economía como en el medio que establezcan los estatutos sociales. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué sigue después? Primero hay que tener en cuenta que todas estas reformas no son automáticas, todos estos cambios. Todos estos cambios lo que hacen es permitir que las sociedades los incorporen a sus estatutos sociales. ¿Sí? Entonces, si queremos nosotros tomar el beneficio de estas posibilidades de que se puedan celebrar asambleas de accionistas de sociedades anónimas por vías electrónicas, pues tenemos que reformar estatutos sociales o al momento de constituir una nueva sociedad, establecer las reglas para ello en los estatutos sociales. Es decir, no es algo automático. ¿Sí? Ahora, ¿qué temas hay que tener en cuenta? Y que, en mi opinión, la reforma no es clara. Y aquí vamos a tener que los abogados corporativos o los notarios pensar muy bien de cómo se van a instrumentar. Por ejemplo, para una asamblea remota o por vía electrónica una asamblea de accionistas, ¿cómo vamos a acreditar que los participantes son los accionistas? ¿Cómo les vamos a dar una clave de acceso? ¿Sí? ¿Cómo vamos a asegurarnos que los apoderados o representantes de los accionistas puedan participar y asegurarnos que sí son ellos los apoderados del accionista quien está participando? ¿Sí? Creo que ese es un tema que vamos a tener que dejar muy claro en los estatutos sociales. ¿Cómo se va a acreditar el accionista? Sus apoderados. En mi opinión, lo que se debería de hacer es incluir en los estatutos sociales que el libro de registro de acciones, por ejemplo, además de contener el nombre, domicilio y la tenencia accionaria de cada uno de los accionistas, pues también debe tener un correo electrónico conforme al cual se envíen los accesos a las asambleas a este accionista, se envíe la información al accionista, o bien el accionista pueda notificar a la sociedad a través de este correo electrónico que fulano, sutano lo van a representar en la asamblea que fue convocada, ¿no? Por ejemplo, otro tema importante tiene que ver con la convocatoria. O sea, cuando hacemos una convocatoria para una asamblea de accionistas por medios electrónicos, lo que se acostumbra o lo que se ha acostumbrado hoy es poner en la convocatoria una liga para Zoom, para Google Meet, para Teams, para cualquiera de estos sistemas. Pero eso hace el acceso disponible a todo el público, ¿sí? Y la idea es que solo los accionistas puedan ingresar. Entonces vamos a tener que establecer claro el mecanismo de cómo
se va a convocar, a hacer pública la convocatoria, pero que solo los accionistas puedan entrar o participar en la asamblea. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, para el tema de la información anual, que debe estar disponible de forma electrónica para los accionistas, los estatutos sociales también deberían de establecer las reglas de cómo se les va a enviar, si es a través de correo electrónico, a través de alguna liga, algún sistema de almacenamiento en nube, etcétera. ¿Sí? Cómo se pueden manejar los códigos de acceso, los enlaces van a poder reenviar o no, etcétera. La verificación de identidad, cómo se va a hacer, no nada más la identidad de la persona, sino la identidad que la persona efectivamente sea accionista. Digo, eso es algo que hoy en día ya se hace por el escrutador en una asamblea presencial, pero para una asamblea vía en medios electrónicos digitales es algo que quizá va a tener un nivel mayor de complejidad. ¿De acuerdo? Por último, yo mencionaría aquí un par de temas de los cuales me queda la duda. No es claro si esto de las asambleas remotas o virtuales va a ser un derecho. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si una sociedad en sus reglas nunca establece la posibilidad de celebrarlas de manera remota y siempre las quiere celebrar de manera presencial? Así ha sido su tradición y así lo quiere seguir haciendo. ¿Pueden los accionistas pedir como derecho que también se comparte una liga de acceso para comparecer a la asamblea de forma remota? No me queda claro. O por ejemplo, si una sociedad ya lo incorporó a sus estatutos sociales, la posibilidad de celebrar asambleas de accionistas por medios electrónicos, ¿va a ser una obligación ya siempre que se vaya a celebrar una asamblea que también se lleve a cabo por vía electrónica? ¿O va a poder decidir quién convoca si la asamblea es presencial o no? Y en caso de que no sea presencial, porque así lo decidió el que convoca, si entonces un accionista puede pedir su derecho a que también sea eh, remota. Esto creo que no es claro. ¿Qué tanto o qué tenemos que incorporar en los estatutos sociales? O sea, recordar que estos cambios solamente van a poderse aprovechar si los incorporamos en los estatutos sociales. Pero la ley no nos da todas estas pautas de acceso, de inclusive ni siquiera se modificó en esta ley, en esta reforma, el artículo que habla de lo que debe de llevar la convocatoria. ¿Sí? Para decir, bueno, la convocatoria debe establecer si se va a celebrar la asamblea por medios electrónicos, cómo van a poder los accionistas conectarse. Todo esto lo vamos a tener que incorporar en estatutos sociales. Y por ejemplo, como platicaba ya hace un momento, pues no abarca la posibilidad de que los libros sociales se lleven de forma electrónica, aunque en mi opinión sí se puede, sí es posible, pero valdría la pena quizá que también se dejara claro, ¿no? Que los títulos de las acciones fueran de forma electrónica o que inclusive se permitiera ya llevar un registro de accionistas de manera electrónica. Ya hay criterios de abogados que lo sustentan y yo coincido con algunos, pero siento que todavía estamos expuestos a algún litigio, sobre todo en temas de títulos de acciones electrónicos o registro de accionistas electrónicos. Hay muchos argumentos a favor, pero hasta que no esté en la ley no vamos a poder evitar que alguno de estos temas llegue a tribunales por alguna parte inconforme. ¿De acuerdo? Bueno, creo que esos son mis comentarios. Al final del documento encontrarás el texto del decreto completo por si lo quieres revisar. Y si tienes cualquier comentario, duda,
aportación, punto de vista, por favor déjalo aquí en los comentarios y con gusto lo seguimos platicando y discutiendo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues que estés muy bien y seguimos en contacto. Hasta luego.